Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy, lunes 29? Hola Estela, Buenas tardes, profesor. hola señora Vicenta, profe, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a Dios, aquí iniciando Súper. nuestra clase. Desde el este del país. No, ahora estoy por Asunción, justo vine hoy Ah, para no, la última clase de nuestro diplomado también en el Banco Central. Estoy por la capital. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Nuestro Sí, horario parece que es coincidente con ese, ¿o no? no inicia a las 5:30. Ya prácticamente yo voy a estar un rato, pues ya me voy, pero vivo cerca. Estoy cerca del Ah, Colegio Goethe, acá en Asunción. qué bueno, qué bueno. Sí, Es interesante ese diplomado, más de 3.000 postulantes he visto. sí, bastante, doctor, bastante, profesor. Y hoy es la última clase y es obligatorio la presencialidad. Hablando de presencialidad, ¿nosotros cuándo sería la clase presencial, profesor? Tenemos previsto para el 19 de agosto para quienes puedan asistir. ¿Qué día Tenemos, va a ser el 19? Ahora voy a mirar va a ya. ser lunes Al 19 de lunes. agosto. El Mm. martes 20 vamos a tener nuestro examen final de 60 puntos Pero el y examen final va a ser virtual, virtual, como sí, siempre. como Sí, siempre, están acostumbrados mm, ya. El examen parcial va a ser de mañana en noche, habíamos acordado el 6 de agosto. sí, Entonces, estamos en buen camino y vamos ya prácticamente a la mitad de esta materia otra vez, porque son cinco sí, semanas, nuestra segunda ya, semana y en la otra tenemos nuestro examen parcial. ya, profesor, estaré En- atenta. Entonces, Gracias. dale, mañana vamos a estar desarrollando la última unidad que va a ingresar en el examen Incluir parcial. a la parcial, Ujú. ya. Sí, y hoy vamos a empezar con un breve repaso otra vez de la unidad uno que me parece la unidad más importante de esta materia. Y habíamos dado un buen arranque y quedó pendiente en el tintero desarrollar un poco más lo que es grupo, normas de grupo, sentido de pertenencia, normas explícitas, implícitas y todo lo que tiene que ver con esa unidad tan importante que es la unidad uno, así como una ley. Ustedes, la mayoría, creo que son estudiantes de Derecho. Eh, Cualquier ley, nosotros ya identificamos en el artículo uno todo lo que abarca. Entonces, As- considero que Profesor, esta, sí. antes que no está aún nuestra materia, esta materia no está en la plataforma. Yo hice tu reclamo la vez pasada y la coordinadora académica me dijo que sí, ya estaba todo, inclusive No, ya estaban los yo, materiales. Ella yo nos está estuve, escuchando, estoy acá yo en la sede de IPEL, yo creo que está recibiendo personalmente la consulta del reclamo y sí, va justamente yo a... estuve ahí retirando un certificado el viernes, estuve con la doctora Graciela y Ujú. también le comenté, ¿verdad? Pero capaz que voy a fijarme un poco porque yo ahora del teléfono nomás estoy, no estoy en la Mm. computadora, entonces voy a Yo, fijarme otra vez, entonces por cualquier cosa, porque como la próxima semana el examen, entonces para sí, poder leer los materiales. Dale, sí, profesor, está, éxito, seguimos en la o sea, clase, gracias. dale. De hecho que hablando de los materiales, yo quiero que tengan presente al momento de estudiar, leer el material Word que es el más largo. Los PowerPoint que yo uso para presentar en clases, si bien los comparto con ustedes, es a modo de guía nada más. Yo no me voy a salir del contenido de ese desarrollo, el material más largo que está en la plataforma ya, según tengo entendido. Y si es que no lo estuviere, ahora terminando nuestra clase voy a chequear nuevamente con la Secretaría Académica. Sería Eh, unidad uno y 2, ¿verdad, doctor? Ahora, no, el material que está ya en la plataforma, voy a ver si puedo compartir pantalla y les voy a mostrar ya cómo se llama. Dale, doctor, dale, profe. A ver, compartir pantalla. Voy a ver, tengo acá un segundito.
Ya les muestro. Ahí vamos a abrir. Se llama Desarrollo del módulo Estrategia de Acceso a la Comunidad. Es un material que está compuesto por 23 páginas. Tiene el 100% del desarrollo de nuestras clases. De este material yo no me salgo para el examen. Yo les doy esa garantía, pueden estudiarlo. Yo les había mencionado que este es una materia, un módulo relativamente corto. No tenemos muchas exigencias, a más de la asistencia en línea y participación en clases. Trabajo práctico no vamos a tener porque yo sé y en honor al tiempo de cada uno de ustedes, seguro que en muchas de las materias la exigencia es un trabajo práctico, pero yo consideré como docente de este módulo que al ser una unidad eh, de muy corto contenido, podemos hacerlo de forma magistral y participando en clases, así aprendemos juntos y es una materia, un módulo que tiene que ver con nuestro día a día en la comunidad. Entonces considero yo que es algo fácil de entender, fácil de aprender y una vez superada esta unidad, yo creo que ustedes estarán preparados para ser activos protagonistas de sus comunidades y, por qué no, ser unos excelentes asesores políticos de aquellos líderes de la comunidad que quieran o pretendan llegar o candidatarse a un cargo electivo, porque en Entonces, todo ese material al que va a salir, profesor, es, sí, solamente de este material. excelente. Este tiene las 9 unidades, Ya, de los profesor. cuales vamos a ver hasta dónde llegamos mañana. Y hasta ahí Ah, va a ya, ser ok. el examen parcial, ¿verdad? El examen final, como es una unidad corta, vamos a incluir las 9 unidades Dale, para hacer profesor. Gracias. una evaluación sobre 60 puntos. Les estaba comentando que este es uno de los módulos que nos complementa la formación que está ofertando el Instituto IPEL a sus cursantes en el sentido de que puedan adquirir esas habilidades para identificar, poder armar un plan de trabajo, un plan de gobierno en base a necesidades reales de la comunidad y el estudio de esa unidad sin el cual no se concibe una sociedad que es el individuo, la persona, el hombre, habíamos dicho. Entonces, voy a dejar de compartir. Esta unidad, este desarrollo de nuestra unidad, nuestro módulo, tiene que estar ya en la plataforma. No sé si hay algún otro compañero que ya de repente revisó, pudo descargarlo de la plataforma, si nos pueden dar una señal, quienes están en línea, Miguel, Juana, Cristian, Estela, Ahí un compañero dijo, escribió que ya está en la plataforma. Ahora voy a mirar también, profesor, para estar ya un segura. poco. Dale, doctor, voy a fijarme. Pero un compañero, Víctor, creo que dijo que él ya que está en la plataforma el material. Y la Sí, gente del Víctor IPEI Sandino. también me escribieron ahora en el privado, me dice, doctora, fíjate en esta, me pasaron la foto, cómo está el nombre también. Sí, excelente. Gracias, Víctor. Gracias a los compañeros que están atentos. Y vamos a dar entonces un pequeño recorrido por la unidad uno, que va a ser uno de los ejes gravitantes, uno de los temas principales que vamos a abordar en el examen parcial del próximo 6 de agosto. Entonces vamos a dar un rápido repaso para entrar, hacer un poco, refrescar un poco la memoria para entrar en materia nuevamente.
Nosotros habíamos quedado en el desarrollo de la unidad número 4, ya iniciamos la vez pasada, pero para entender lo que ocurre y concatenar un poco lo que es el desarrollo de la unidad 4, vamos a hacer un repaso rápido sobre el contenido de la unidad 1 que habíamos abordado, el grupo social, habíamos hablado de esa unidad indispensable sin el cual no se concibe la existencia del grupo social, que es la persona social. Habíamos mencionado también esos procesos de aprendizaje social, la socialización que va superando etapa a etapa esa persona desde su nacimiento, ¿verdad? También habíamos hablado de que ese proceso de socialización representa ese influjo mutuo entre lo que la sociedad ejerce sobre la persona y la persona reacciona en base a lo que recibe del mundo exterior. Eso, en eso está basado el aprendizaje social y ese aprendizaje social también está enmarcado dentro de lo que es la sociedad misma donde se encuentra el individuo que podría verse también ante obstáculos, ciertos obstáculos que de repente marcan, no quisiera decir que impiden la socialización, pero van marcando su proceso de formación de la personalidad. Tenemos también, habíamos recordado, habíamos abarcado lo que representan los agentes de socialización, que somos todos y cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, en los diferentes roles que cumplimos cada uno en la sociedad. La sumatoria de los diferentes roles que cumple el individuo dentro de la sociedad, porque hablando de grupo social, habíamos dicho eh, que hay diferentes grupos sociales en los que participa la persona, iniciándonos en el grupo familiar, ¿verdad? La persona desde que nace se siente rodeado de papá, mamá, hermanos. Ese es su grupo primario, podríamos decirlo, si vamos a seguir la clasificación de Fisher. Entonces, ese grupo primario va marcando los primeros pasos en el desarrollo de esa personalidad del individuo. Ese individuo que al nacer se va desarrollando, va creciendo y va asignándole roles tanto a papá, mamá, a sus hermanos, y luego va cambiando de ese grupo social. De repente ya empieza el grupo escolar o el grupo religioso y esta persona en desarrollo en cada uno de ellos cumple un rol social. Y así va paso a paso hasta llegar al desarrollo completo de su personalidad. La personalidad social entonces no es otra cosa que la suma total de todos esos roles que cumple la persona en la sociedad y en base a eso hacemos tipo una sumatoria de lo que representa la persona en sí en base a los diferentes roles que cumple en la sociedad. Más que nada, con mis palabras le estoy diciendo lo que representa o lo que es la personalidad social. Habíamos conceptualizado el grupo social como conjunto de personas que interactúan entre sí, comparten algún vínculo, algún tipo de identidad común y tienen relaciones sociales significativas entre los integrantes del grupo, ¿verdad? Sea por intereses, valores, roles sociales, características demográficas o afinidades culturales que compartimos todas las personas en el espacio o en el lugar que estemos cumpliendo nuestro rol, ¿verdad? Bueno, de los que quería hablarles y profundizar un poco más de esta unidad uno son de las normas de grupo. Eh, Al existir grupos sociales, evidentemente esos grupos tienen ciertas reglas de comportamiento, ciertas pautas de grupo que si la persona que integra el grupo no las cumple, el propio grupo se encarga de excluirlo, por así decirlo, de ese grupo social en el que participa. Entonces, el grupo tiene siempre, cada grupo tiene siempre sus normas de grupo.
reglas o pautas de comportamiento que son más bien eh, tipo nacen del seno del propio grupo. Son pautas de comportamiento, normas de grupo aceptadas por todos, eh, cultivadas por todos. Estas normas pueden ser tanto explícitas cuando el grupo es más formal, entonces las normas, digo bien, ya quedan por escrito. O implícitas cuando el grupo social es más informal, pero tiene, sí o sí tiene normas de comportamiento o reglas de permanencia en el grupo. Entonces, de ahí ya estamos hablando de una clasificación de las normas de grupo que pueden ser explícitas o implícitas que vamos a hablarlo más adelante. Entonces, las normas de grupo pueden incluir aspectos de forma, en la forma de interactuar, las expectativas de comportamiento, las responsabilidades de los miembros y los valores compartidos. Todos estos elementos forman las normas de grupo que debe de seguir la persona. Expectativas de comportamiento son las eh, formas repetitivas de obrar de la persona dentro del rol que cumple dentro de ese grupo del cual se habla, ¿verdad? Entonces, expectativas de comportamiento, estereotipos de comportamiento, son reiteradas o repeticiones constantes de forma de actuar. Por decir y por citar un ejemplo nada más, en el grupo religioso, ¿qué es lo que hace el pastor, el monseñor, el paí? ¿Cuál es su rol? ¿Qué se espera que haga ese, ese pastor, ese paí, ese monseñor? Tiene que predicar la palabra de Dios. Entonces, ese es su rol principal dentro de ese grupo religioso. ¿Qué pasaría si de repente el pastor, el paí, hace algo que no está encuadrado dentro de ese rol? No sé, empieza a dar misa sin sus atuendos correspondientes, por ejemplo. Son expectativas de comportamiento que no está cumpliendo esa persona. Entonces, el grupo social mismo se va a encargar de reclamarle ese comportamiento anormal, podríamos decir, y son reclamados, vuelvo a decir, por el propio grupo que integra ese entorno. Entonces, es un ejemplo que podríamos dar. O un eh, feligrés que integra ese grupo religioso. Normalmente la Iglesia Católica eh, tiene una forma de vestimenta, por ejemplo. No se puede ir uno sin los atuendos o vestidos de forma inadecuada a las iglesias. Miguel levantó la mano, vamos a escucharlo vos, Miguel. Sí, buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Nada más, una Buenas tardes, consulta. Miguel. Estoy mirando el material que nos tenía compartiendo en la pantalla. Sí, Es referente a lo que tenemos en la plataforma. Estuve fijándome y es el mismo PowerPoint que es la presentación de la unidad 1 y 2. sí, Pero sí. tenemos solamente hasta la diapositiva número 5, en el que tenemos el concepto de grupo social. Luego de eso ya no tenemos más nada. Claro, por eso yo les dije al Mi iniciar, consulta es la gracias siguiente, por... si se resubiría o, o cómo haríamos Sí, para obtener ese material, ¿verdad? gracias por tu intervención, Miguel. Me da pie para aclarar nuevamente que yo dije al inicio de esta clase que no le hagan tanto caso para estudiar a los PowerPoint que yo voy compartiendo, porque en realidad yo voy haciendo tipo ayuda a memoria y de repente pongo más cosas o quito cosas para poder desarrollar las clases. Lo que sí tienen que tener presente al momento de estudiar esta materia es el material que se compartió, que tiene 23 páginas, que tiene el desarrollo de todas las unidades. De repente en el PowerPoint hay
hay más ejemplos que de repente no están en ese material, pero yo me voy a ceñir estrictamente a lo que es el material de 23 páginas que se compartió, porque esa es la matriz del desarrollo de esta materia. Entonces, los PowerPoint, si bien yo tomo tu sugerencia, Miguel, tu observación, voy a pedir que esto nuevamente se comparta. Voy a incluirle la unidad 2 que todavía no está en PowerPoint, está en el desarrollo normal de ese material de 23 páginas. Entonces voy a incluirle también eso en el PowerPoint para que no haya luego confusiones ni dudas. Entonces así vamos actualizando también eso, que voy a pedir a la Secretaría Académica que nos haga el favor de cambiar el material y que incluya este que estoy proyectando ahora. Está bien. Muchas gracias, profesor. Nada más para evitar ese tipo de confusiones nomás. Gracias, muy, muy amable. Excelente. Gracias, Miguel. Entonces, volviendo un poco a nuestro tema, yo consideré importante compartirlo y repasar con ustedes porque es la unidad fundamental dentro de esta materia. Entonces, vamos a estar citando o pidiendo, haciendo la evaluación de muchos puntos de esta unidad 1. Ya les adelanto, ¿verdad? Entonces, en el grupo social estábamos diciendo que existen, si bien el grupo social puede que no sea algo estructurado, es decir, que el grupo social puede que no tenga un estatuto, que no tenga reglamento, que no tenga una resolución de reconocimiento, pero es un grupo social. No por eso, no porque no tiene las formalidades, los grupos ya dejan de tener esas pautas de comportamiento o normas de grupo para el manejo de cada ciudadano dentro del rol que le compete desarrollar dentro de ese grupo. Hablamos de normas de grupo, que son normas, pueden ser explícitas o implícitas, depende de qué tan formalizado esté el grupo social. A mayor formalidad del grupo social, mayor cantidad de normas explícitas vamos a encontrar o normas escritas. Y si el grupo es relativamente informal, a menor informalidad, menos vamos a encontrar normas escritas. Sí, prácticas consuetudinarias de obrar de los que integran este grupo, como el ejemplo que cité, ¿verdad? Del grupo religioso, del pastor, del, del padre del país, se espera que haga la celebración de las misas o los actos religiosos con ciertos atuendos que corresponden a su rol. El día en que tengamos un religioso oficiando la misa sin ese atuendo, evidentemente va a ser anormal. Y esas normas de comportamiento de grupo, o sea, expectativa de cómo tiene que obrar esa persona en base a su rol o con base a su rol, cuando es anormal, los propios integrantes del grupo son quienes lo reclaman y lo sancionan. De la misma manera, el feligrés que acude a los cultos religiosos de manera inadecuada, los propios feligreses mismos le van a reclamar y va a ir siendo excluido del grupo social. De la misma manera, podríamos decir, el grupo educativo, cuando una maestra, un maestro se ha excedido en el castigo, en la sanción a aquellos alumnos que no cumplen con las expectativas, se ha visto que el reclamo ha ido más allá de solo los padres, sino se ha visto expulsiones y demás en los casos de que el comportamiento del docente o la docente sea anormal y entonces la sanción de por sí viene, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hablaríamos de un grupo social un poco más formal y esas pautas de comportamiento del docente están totalmente regladas. Entonces, estaríamos ante una violación de una norma explícita, ¿verdad? Y así sucesivamente, si yo estoy en un grupo de recreación de fútbol, de acuerdo al rol que cumpla yo, voy a tener esa expectativa de comportamiento de mis demás compañeros, miembros del grupo, ¿verdad? A eso se refieren las normas de grupo, que en algunos casos, vuelvo a decir, puede ser que esté explícitamente establecido y en otros no.
Y de ahí nacen las pautas de grupo. Las pautas de grupo son los patrones de comportamiento, de interacción, de comunicación que caracterizan la dinámica interna del grupo. Es decir, son pautas que deben desarrollar los integrantes. Yo puedo predecir, inclusive de acuerdo al rol que desempeñe cada integrante del grupo, su manera de obrar. Y si se sale de esa forma esperada de obrar, su pauta de comportamiento en el grupo está variando y evidentemente se va a notar. Y esta, de acuerdo al cumplimiento de las pautas de grupo, se genera también esa cohesión de grupo, o sea, la unidad dentro de este grupo. Otra forma de pautas de comportamiento podríamos citar según la cantidad de integrantes del grupo social y la forma en la que se toman decisiones. La mayoría de los que están en clase saben de que un cuerpo colegiado, cómo se toman las decisiones en un sistema democrático, de gobierno democrático. ¿Cómo se toman las decisiones en un cuerpo colegiado? ¿Qué se aplica? ¿Hay un autoritarismo? Tendría que ser la voluntad de la mayoría. La mayoría, justamente. Se aplica las decisiones de la mayoría. Y esta mayoría es la que rige o guía las decisiones que se toman en el grupo. Y para que tengan validez, estamos hablando de grupos más formales, para que esa mayoría tenga validez, que tiene que reunirse, por ejemplo, para que esa reunión sea válida. ¿Qué se espera? Tiene que haber Quórum. quórum legal, quórum legal. Son pautas de comportamiento de grupos de cuerpos colegiados que no necesariamente van a estar escritos en sus estatutos o en normas explícitas internas de la organización, pero son ya formas de obrar que se observan sí o sí en todo cuerpo colegiado. En la mayoría de los casos, los estudiosos de las organizaciones intermedias pueden ver que en la mayoría de los estatutos de las organizaciones políticas no se observan manejos asamblearios, o sea, qué mayorías tienen que tener, cómo se toman las decisiones y demás, en forma de reglamentar la toma de decisiones en el grupo. En muy pocos casos se ve a ese nivel de detalles. Pero de igual manera, los grupos sociales eh, obran en base al comportamiento ya citado. Observan las mayorías, el quórum legal, las tomas de decisiones dentro de un sistema republicano y democrático, ¿verdad? Entonces, son normas de comportamiento de grupos más formalizados, vuelvo a decir. No digo que el mismo comportamiento se tome en grupos menores de organización, aunque hoy día se va notando esa diferencia, por ejemplo, las comisiones vecinales que siempre venimos tratando, y en otros tipos de asambleas de organizaciones intermedias donde la asamblea en sí se junta y eh, podríamos decir que no se observa eh, que exista el quórum legal para que la asamblea se reúna válidamente. Son otras normas de formación, de organización de la asamblea. Primera convocatoria, la mitad más uno. Segunda convocatoria con los presentes. Y de ahí se va formando las mayorías para la toma de decisiones. Y de repente las votaciones, lo que se observa también en este tipo de organizaciones, que las votaciones no son secretas, sino a mano alzada. Que ustedes ya habrán desarrollado que en nuestro país existen más de un sistema de votación y no siempre el voto es secreto. Así es. Así mismo, profesor. En la asamblea se levantan las manos cuando se vota también. El voto Claro, directo sería nominal. nominal. ¿Y en dónde se observa también constantemente ese tipo de prácticas? En el En, Congreso. en el Congreso, exactamente. Entonces,
En algunos casos no es secreto el voto. Entonces, son formas de comportamiento dentro de un grupo, pautas de grupo. Siguiendo un poco el repaso de esta unidad, vemos ahí normas formales, normas informales y normas de desempeño. Normas formales creo que ya abordamos suficientemente, se refieren a las normas expresamente escritas en alguna resolución, en algún reglamento, en algún estatuto del grupo social del cual se trate. Dentro de este compendio normativo, resolución, estatuto, están descritas las formas de comportarse de todos los integrantes del grupo y cuya violación conlleva una sanción, evidentemente, ¿verdad? Pero todo está dentro de un esquema descrito correctamente o explícitamente. Las normas informales surgen de manera espontánea a través de la interacción social, la observación de comportamientos aceptados dentro del grupo. eh, Podrían ser más flexibles y adaptables que las normas formales, pero tienen un impacto significativo en la dinámica del grupo, dicen. Si bien en las normas formales las sanciones pueden ser escritas, o sea, deben ser escritas, o sea, y emanadas de forma de resolución o algún acto administrativo, las normas informales no crean que no tienen sanciones. La sanción social es más duradera, inclusive, en el sentido de que la sociedad misma se encarga de eh, sancionar el comportamiento anormal de la persona que integra el grupo, ¿verdad? Entonces, eso ya va como un estigma social entre todos los integrantes del grupo y los reclamos siempre son más constantes. Las normas informales, la tendencia es que sea más eh, conocida en el grupo social. Es el manejo interno de tú a tú, podríamos decir, dentro de ese grupo social. Mientras que las normas formales podrían de repente no ser exactamente conocidas por todos. Inclusive dentro de los órganos o grupos más formales, uno muchas veces no sabe que su integrante del grupo ha sido sancionado, por ejemplo, las cooperativas. De repente una persona ya ha dejado de ser socio, pero el otro socio ni se enteró. A eso me refiero. Las normas informales es más popular, podríamos decir. Las normas de desempeño, volvemos a hablar de lo mismo que es la forma en que se debe comportar. Estas normas regulan el rendimiento y la contribución de los miembros del grupo en actividades específicas. Por ejemplo, el equipo deportivo, puede haber normas que establezcan estándares de esfuerzo y habilidad durante entrenamientos y competiciones. Normas de desempeño, cómo tiene o cómo se espera que obre o actúe el integrante del grupo, de acuerdo a su rol, ¿verdad? Normas de apariencia, dice, estas normas dictan cómo deben vestirse, peinarse o presentarse los miembros del grupo. Son las normas del cómo, de apariencia, dice su nombre, y evidentemente estas normas de apariencia pueden variar dependiendo del grupo social. No sería lo mismo la forma de vestir nuestra que de un grupo islámico, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son cosas muy distintas. Por eso varía de acuerdo al grupo social, a la cultura de cada grupo social. Normas de interacción social son las reglas de comportamiento interpersonal dentro del grupo, como el respeto mutuo, la cortesía, la cooperación. Normas fundamentales para mantener relaciones armoniosas dentro del grupo. Y acá, a modo de ejemplo, podríamos citar la forma en que los parlamentarios se refieren a su colega integrante en ambas cámaras de nuestro país, ¿verdad? El famoso disculpe que lo mencione, diputado, o disculpe que lo mencione, senador. Son normas de interacción social dentro de ese grupo. Normas de distribución de recursos es la forma en que se distribuyen las responsabilidades dentro del grupo, sea en cuanto al tiempo, al espacio, al dinero o materiales que cada uno debe de aportar. Esto puede influir en la equidad percibida por el grupo.
¿Cómo? Pues puede que un integrante del grupo, por condiciones económicas o las condiciones personales que tenga la posibilidad de aportar más que otros. Por decir, una persona de buen posicionamiento económico normalmente se le va a exigir que colabore con el grupo y que a la vez, en base a su preparación, pueda aportar también ese capital humano en cuanto a cumplir ciertas normas de desempeño dentro del grupo. Y eso conlleva a que se tenga esa percepción de cierta inequidad dentro del grupo. Pero en la mayoría de los casos, la convivencia es armoniosa dentro de los grupos. De ahí también, cerrando con esto el repaso de lo que es grupos sociales, la afectividad de los grupos, esa afectividad colectiva de los grupos se refiere a la manera en que las emociones, los sentimientos y las actitudes afectivas se experimentan en cada grupo social y se comparten, ¿verdad? Estas experiencias emocionales influyen extraordinariamente en la cohesión del grupo, en qué tan unidos somos como grupos. Yo les podría preguntar a este grupo de alumnos, por ejemplo, qué se recuerda el día de mañana. ¿Alguien sabe? El Día de la Amistad. Eh, Día de la Amistad. Día de Día la de la Amistad, Amistad. profe. Día de la Amistad. ¿Qué estamos organizando como grupo? Una reunión para el viernes. La mayoría, ¿verdad? Pero ustedes como grupo de estudiantes, yo sé que es difícil juntarse porque están de distintos puntos del país. Y en lo que respecta a la cohesión de grupo, a ese sentimiento afectivo dentro del grupo social se aplica más en el entorno de cada uno. Estoy seguro de que la mayoría va a festejarlo en sus oficinas, en sus grupos más cotidianos. Y o no sé si la clase, el curso en sí tiene previsto algún encuentro por el Día de la Amistad. Para el viernes, profesor, De este grupo, Sandra. de este grupo, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Me sorprende gratamente porque eso es lo que dentro de esta materia esperamos, que ese sentimiento de afectividad del grupo esté cada vez más fortalecido. Cuanto más fuerte y compactado esté el grupo, mejores van a ser los resultados de cualquier lucha que se enfrente. Entonces, es uno de los principios también que se observa en esta materia que estamos desarrollando. Entonces, yo les insto, les felicito a quienes están organizando el encuentro porque de esa manera se fortalecen las relaciones sociales dentro de un grupo. Y, Así mismo, profesor. Y nosotros en Ciudad del Este también, el grupo de abogados, vamos a estar el viernes. qué No bueno, bueno, ya del diplomado más a la tecnicatura. Eso, qué hay varias bueno, qué personas bueno. también que están. Y hoy también en el Banco Central creo que hay un brindis después de las 8 de la noche. Qué Así que espectacular. festejo por todas partes, doctor. Me parece genial porque es lo que le da vida y cohesión al grupo y fomenta esa afectividad de grupo. De repente existen grupos sociales que si ni siquiera nos conocemos luego ni hablamos personalmente, es muy difícil que tengamos o que se tenga esa cohesión de grupo, esa afectividad no se va a desarrollar en el grupo. Entonces los encuentros grupales de repente son muy importantes para la cohesión del grupo, para el desarrollo de esa afectividad colectiva. Entonces, podemos decir, el concepto de afectividad colectiva hace referencia a la expresión, a la experiencia compartida de emociones, sentimientos dentro del grupo del cual se trate. Cuando los miembros de un grupo comparten experiencias emocionales similares, pueden desarrollar una conexión emocional más fuerte entre ellos y una identidad grupal más sólida. Es lo que conlleva como resultado el hecho de fomentar ese relacionamiento interpersonal dentro del grupo. Dice, emociones compartidas.
son elementos de la afectividad colectiva. Abarca emociones compartidas, coordinación emocional. Vicenta, ¿te escuchamos? No, profesor, sin querer, Levantas la pues. mano. Ah, bueno, No, no sin querer, profesor. bueno. Coordinación emocional, solidaridad emocional, cultura emocional de grupo. Y esto va desembocando en lo que se denomina como membresía o pertenencia, que no es otra cosa que el estado de identidad o identificación de la persona que forma parte, se siente integrante, se siente identificado con un grupo social o una organización. Esta conexión con un grupo es voluntaria y en muchos casos involuntaria. Y puede basarse, dice, en una variedad de factores como afinidades compartidas, intereses comunes, identidad cultural, roles asignados o pertenencia por nacimiento. En este último grupo, pertenencia por nacimiento, de repente lo que podría darse esa pertenencia al grupo de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque uno no elige dónde nacer, ¿verdad? Entonces, la membresía o la pertenencia al grupo es generalmente algo, un sentimiento que se desarrolla con justamente la afectividad del grupo. Y esta membresía en un grupo puede tener varios aspectos. La identidad, por ejemplo. El ser miembro de un grupo puede contribuir significativamente a la identidad personal de un individuo. La identificación con un grupo puede influir en la percepción de sí mismo y en cómo se relaciona con los demás. Este sentido de pertenencia a un grupo puede generar esa conexión, esa pertenencia, esa aceptación de que uno es integrante del grupo, se siente dueño o parte esencial del grupo. Los individuos pueden sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, lo que puede proporcionar apoyo emocional y social. Esa es la membresía del grupo que va generándose de esa afectividad del grupo, porque evidentemente yo me siento parte de un grupo a medida que me siento identificado con el grupo. Derechos y privilegios. La membresía en ciertos grupos puede otorgar derechos, privilegios o beneficios específicos. Por ejemplo, pertenecer a una asociación profesional puede brindar acceso a oportunidades de desarrollo profesional y redes de contactos. Derechos y privilegios. La membresía de pertenecer a un grupo social determinado siempre puede conllevar un cierto privilegio a aquellos integrantes de ese grupo. Acá podríamos citar a modo de que se entienda derechos y privilegios, por ejemplo, a los que son integrantes de, mm, podríamos decir, la masonería o de repente socios honorarios, socios fundadores de algún club deportivo o algún club social de renombre como el Centenario. Si lo que son socios de estos grupos sociales tienen ciertos derechos y privilegios que los demás no tienen. Entonces, a eso se refiere. Obligaciones y responsabilidades. Ser miembro de un grupo también puede implicar ciertas obligaciones y responsabilidades para con el grupo. Esto puede incluir contribuciones activas, hay que aportar para el sostenimiento del grupo, los gastos que ello de repente pueda generar, cumplimiento de normas y reglamentos, participación de actividades del grupo. Esto siempre está sujeto a qué tan formalizado esté el grupo. Si a mayor formalidad del grupo, mayores normas y mayores reglamentaciones vamos a encontrar. A menor formalidad, menores exigencias y no vamos a encontrarlo nada escrito seguramente, ¿verdad? Influencia social que ofrece la membresía de un grupo puede influir en las actitudes de comportamientos, decisiones de un individuo o grupos sociales, pueden ejercer presión para conformarse a las normas expectativas del grupo, lo que puede afectar el comportamiento individual. La membresía en un grupo puede variar en términos de duración y naturaleza. Algunas membresías pueden ser de por vida, mientras que otras pueden ser temporales
o fluctuantes, lo que les estaba diciendo. No es lo mismo ser socio honorario de un club X que ser socio activo y que uno tenga que pagar ese aporte o cuota social para seguir perteneciendo. El que tiene esa membresía de por vida como socio honorario, no hace falta que pague su cuota social, pues ya de por vida eh, integra el grupo prácticamente, ¿verdad? O sea, el club social del cual se trata. Mientras que el que no tiene ese privilegio, esa categoría, tiene que ir abonando las cuotas para seguir perteneciendo, caso contrario, su permanencia o pertenencia al grupo es temporal o mínimamente fluctuante. Además, las personas pueden pertenecer simultáneamente a múltiples grupos de acuerdo a su condición, ¿verdad? La membresía o pertenencia es un aspecto importante en la vida social de las personas, ya que influye en la identidad, el sentido de pertenencia, los derechos y responsabilidades, así como en la influencia social y la interacción con otros individuos y grupos. La membresía que le otorga el grupo a sus integrantes siempre eh, implica o influye en la identidad de la persona, en su sentido de pertenencia y los derechos y responsabilidades que ello implique, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta acá. Ya se vieron. ¿Cómo estamos? Víctor, Anicia, Ana, Juan creo que ya habló, Lourdes, Sonia, Rocío, Fabio, están por acá. Yo ninguna duda, doctor. Sí, profe. Excelente, excelente. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá de la unidad uno? ¿Algo que nos haya quedado bien claro? ¿Podemos de repente ahondar un poco más? ¿O seguimos si ustedes me dicen? Vamos a pasar Seguimos ya. bien, profe. Sí, Seguimos. seguimos, profe. Bueno, vamos a pasar a las siguientes unidades. Eh, la unidad uno, yo les vuelvo a decir, tienen que repasarlo bien. Bueno, bueno, está licenciada Anicia. Eh, la unidad uno tiene que repasarlo bien, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que esa es la unidad gravitante en esta materia. Bueno, siguiendo con nuestra clase, en la última jornada del martes pasado habíamos hablado ya de la unidad 3 que se refiere a al desarrollo comunitario. Este desarrollo comunitario se da, eh, estudiamos su concepto, el desarrollo comunitario local, cómo uno participa en ese desarrollo comunitario local y el momento en el cual uno debe de participar en el desarrollo comunitario local. Habíamos conceptualizado comunidad. Uno de los compañeros me quedó grabado, había dicho la comunidad, o sea, que los individuos están unidos por objetivos comunes, compartidos por todos, pueden ser valores y objetivos comunes, ¿verdad? El desarrollo comunitario implica ese proceso mediante el cual las personas se identifican como parte de un grupo social, de una comunidad, y en base a ello se unen con el fin de trabajar para resolver ciertos problemas, o vamos a decirle objetivos comunes a todos los habitantes de esa comunidad que apunta a ser trabajado para mejorar dentro de la comunidad en la que vive la persona. Entonces, el desarrollo comunitario básicamente significa esa unión, ese encuentro entre los vecinos
en base a la unidad física, o sea, la cercanía física, el compartir un espacio geográfico de repente, y el hecho de tener objetivos de desarrollo comunes, y ese objetivo les une para que trabajen siempre en busca de mejorar lo que es la vida y promover el bienestar dentro del grupo social. Habíamos dicho de que nunca puede ser catalogado desarrollo comunitario local algo que no implique o que no fomente el desarrollo de la comunidad o que no implique objetivos que no impliquen la mejora, sea en salud pública, en servicios o en objetivos comunes en la comunidad. Este proceso de desarrollo comunitario implica la participación activa de todos. No tiene sentido ni para el grupo ni para el afectado que se establezcan objetivos que no tienen nada que ver con algo que ellos no comparten. Por eso habíamos dicho que uno de los pasos principales para establecer este desarrollo comunitario era la identificación de esos objetivos comunes para la comunidad. Porque si no erramos en esa identificación de objetivo, es decir, que el objetivo trazado por el grupo comunitario local le afecte a todos los integrantes, de una u otra manera. Entonces, las personas que son parte de la comunidad local se van a sentir afectados por el objetivo, en el sentido siempre para bien, y entonces van a ser impulsados naturalmente a participar de ese desarrollo comunitario local. Eh, suponiendo que se nos encargue elaborar un programa de gobierno para ciertos candidatos o para nuestra comunidad, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Tenemos que identificar dentro de la comunidad el problema que afecte a todos, que sea algo deseado de solucionar por todos. Si la identificación de ese problema social es correcta, se hace bien, entonces todos los integrantes de la comunidad habíamos dicho que se van a acoplar, se van a adherir a esa tarea de solucionar el problema que afecta a la comunidad. Entonces, así, la utilización de recursos locales y el fortalecimiento de las redes sociales y colaborativas se ven patentes en la comunidad que trabaja coordinadamente entre todos por el desarrollo comunitario local. Entonces, se trazan objetivos y empiezan a trabajar juntos para resolver o lograr ese objetivo que tiene que ver con promover el bienestar de la gente. La participación comunitaria, o sea, el desarrollo comunitario local guarda estrecha relación con la participación comunitaria, es decir, que de nada nos sirve plantear, proyectar un desarrollo comunitario sin la participación de la gente, porque la gente integrante de la comunidad es quien a través de su labor logra su propio desarrollo. Habíamos dicho también de que no necesariamente con la participación comunitaria o el desarrollo comunitario local, no necesariamente se busca sustituir el rol del gobierno local o del gobierno central en cuanto a la asistencia a la comunidad, la presencia del Estado en nuestra comunidad. No necesariamente implica sustituir las funciones del Estado. Sí, podríamos decir que se trata de una herramienta válida que el Estado se haga presente en la comunidad de cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esta participación comunitaria, se va a dar el desarrollo comunitario que tiene que ser una herramienta de llegada del gobierno local o departamental o central, me refiero a nacional, en nuestras comunidades a través de los grupos sociales que van a ser los que finalmente
trabajen por ese cambio social, por ese desarrollo comunitario en su localidad. Entonces, dicho esto, volvemos a reafirmar de que el desarrollo comunitario local es una herramienta para que el Estado se pueda hacer presente en nuestras comunidades. No busca necesariamente sustituirle al Estado en sus funciones. Pero también habíamos dicho de que si el Estado no está, tenemos un Estado ausente, bien podría el desarrollo comunitario local sustituir el rol del Estado en ausencia de este o la falta de interés de este en nuestra comunidad. Cuando la gente se organiza, logra cosas increíbles. Por eso vamos a tener la posibilidad también de desarrollar una materia referente a esa importancia del rol que desempeña la sociedad civil. La sociedad civil entendida como un grupo de personas ajenas al gobierno o a cualquier grupo uniformado que gobierne el país. Entonces, en nuestro país más conocidos son como las ONGs. La sociedad civil, la importancia de la sociedad civil en la gestión, en la participación comunitaria es relevante en nuestro país, porque no estamos presentes en todos los lugares donde la comunidad o la sociedad requiere. De ahí cobra fuerza la sociedad civil para canalizar las soluciones a favor de la comunidad a través de sus integrantes, sea estableciendo convenios y demás cosas. Vamos a estar hablando de esa importancia de la sociedad civil, la sociedad que no es parte del gobierno, pero que es parte de la comunidad y es parte de sus propias soluciones. Entonces, la importancia de la sociedad civil, vamos a desarrollar, nuestro módulo también nos da un lindo material referente al tema y vamos a estar desarrollándolo más en la otra semana después del examen parcial. Entonces, volviendo a reencauzar nuestra unidad, habíamos dicho que la participación comunitaria se da dentro de un proceso que involucra a todos los miembros de la comunidad como protagonistas de sus propias soluciones. Primero se identifica el problema, dijimos, se identifica el problema social, se traza un plan, una estrategia de solución y a partir de ahí las personas adquieren ese compromiso, se identifica con ese fin social trazado de la transformación de su entorno, con alternativas potenciadoras para lograr su autodesarrollo. Acá vuelvo a repetir lo que ya les dije, no necesariamente esta participación comunitaria, estos planes de solución de problemas dentro de la comunidad deben de ir hacia el camino de sustituir las funciones del gobierno, como ya se había visto en muchos casos en nuestro país, cuando de repente grupos de personas, grupos de jóvenes toman la iniciativa de solucionar un problema que aqueja a la sociedad. Por ejemplo, tuvimos los más recientes, podríamos citar como ejemplo, esos jóvenes que buscaban o canalizaron el apoyo de una empresa dedicada a la venta de asfalto para bachear Asunción. Entonces, ese grupo de jóvenes identificó un problema social que aqueja a la comunidad, trazaron un plan de solución. Podríamos dar como una crítica constructiva a ese grupo de que hubiesen trabajado con la municipalidad de Asunción para no recibir a posterior los ataques de que pretendieron sustituir las funciones normales de esa autoridad local que debería de encargarse de eso. Desde mi perspectiva, ese grupo de jóvenes se hubiese convertido en esa herramienta de solución para que el brazo de la municipalidad esté presente en cada comunidad. Pero, al fin y al cabo, lo que se ha visto es que el problema social es el tema de los baches.
y hubo una correcta identificación de esa necesidad social, por eso tuvo el acompañamiento y el aplauso de toda la comunidad prácticamente. Entonces, ese es un ejemplo de participación comunitaria, un ejemplo de autodesarrollo, pero que, a modo de una crítica constructiva, repito, de que pudieron haber canalizado mejor y convertirse en esa herramienta, en ese brazo ejecutor de la municipalidad, de esas políticas de mejora dentro de la comunidad, con apoyo de la municipalidad. Bueno, a eso se refiere la participación comunitaria. La participación en un desarrollo comunitario local, la participación implica que los residentes y organizaciones, habíamos dicho, no sé si recuerdan, que todos se involucren en esa identificación del problema, es decir, yo, Juan Pueblo, no puedo, en base a mi convicción, establecer yo solito cuál es el problema social, porque caería en esa arbitrariedad de establecer mi voluntad solamente o mi percepción solamente. Porque el mejor parámetro de medición de los problemas sociales es con la participación de todos los integrantes de la comunidad. Caso contrario, el hombre tiene la tendencia de caer en arbitrariedades. Las percepciones de problemas varía de persona en persona. Y el juicio o los juicios de valor también. Como ejemplo, podríamos citar, no sé, ¿cómo podríamos saber, a modo de ejemplo, y que se entienda nomás, de que yo no puedo elegir o establecer solo yo el problema social? Al solo efecto de demostrar eso, doy el siguiente ejemplo, o hago la siguiente consulta mejor. ¿Cómo yo sé que una persona es alta o baja? Pregunta la clase. Observar. Observar, sí, podría ser. Otro elemento que podamos tomar para saber si una persona es alta o baja. ¿Con qué medimos? Compararle también. Comparar, Comparamos, medir. midiendo. Hay una medida estándar que tiene que superar y en base a eso decimos que es alto o en base a eso decimos que es bajo. ¿Existe o no existe? Una pregunta retórica, a modo de entender. Evidentemente, evidentemente no existe una medida estándar del cual podamos agarrarnos y decir con exactitud esta persona es alta o baja. Entonces, el juicio de valor que yo tengo de que una persona es alta o baja va a ser mi parámetro de medición, va a ser mi propia estatura. ¿Me explico? Si una persona es más alta que yo, voy a decir que esa persona es alta. Si una persona es más baja que yo, voy a decir que esa persona es chiquitita, o chiquitito, o bajo. Entonces, a lo que voy es a esa subjetividad que tenemos cada uno de nosotros al momento de establecer esos juicios de valor. O sea, en base a nuestra propia experiencia establecemos ese juicio de valor. No sé si me explico. A partir de ahí, a partir de ahí, lo que yo pueda decir como integrante de la comunidad, este es el problema, va a ser siempre en base a lo que a mí me afecta. ¿Me explico? Por eso es importante que todos los miembros de la comunidad, o por lo menos la mayoría, participen en esa toma de decisión, o por lo menos si nosotros somos contratados como consultores políticos, como asesores, que podamos hacer primero
le dirían los contadores, los empresariales, le dirían un estudio de mercado. Entonces, hacer un estudio de la comunidad, puede ser con entrevistas, consultas, sondeos, de qué problema es lo que más le afecta a la comunidad y a partir de ahí establecer un ranking de mayor a menor en base a los problemas que aquejan a la comunidad y que siempre va a ser distinto desde la óptica de cada persona. Entonces, para identificar correctamente el problema social debemos de apuntar a aquello que a la mayoría le afecta. ¿Está claro? Súper claro. Ujú. Muy bien. Clarísimo, profesor. Entonces, el parámetro de medición de un problema social va a variar de persona a persona. Lo que habíamos dicho al inicio de la clase el lunes pasado, hace 8 días, de repente lo que la persona piensa, lo que es bueno para uno, de repente no es bueno para el otro. Son juicios de valor que uno hace de acuerdo a su experiencia personal. Entonces, a partir de ahí es importante que todos los miembros de la comunidad puedan tener esa participación en la identificación del problema que afecta a la comunidad y en base a ello establecer los posibles o las posibles alternativas de solución, la planificación de acciones y empezar el trabajo conjunto con miras a lograr ese objetivo. Entonces, la participación comunitaria tiene también estrecha relación con la identificación del problema. La eh, mayor concreción, mayor efectividad en la identificación del problema, más gente se va a adherir, más gente va a participar genuinamente o naturalmente del proceso de desarrollo comunitario. Y cada persona va a aportar de acuerdo a su condición. De ahí también hace ratito dijimos que se podría tener una percepción de inequidad de repente porque el que es más capaz tiene mayores habilidades, mayores recursos, siempre va a aportar un poco más que aquel que tiene menos. Pero eso es, podríamos decir, prácticamente normal porque el que es más capaz va a tener mayores posibilidades de aportar al grupo, sea con su labor o sea con recursos. Y la colaboración entre personas y entidades van a significar el desarrollo o la concreción exitosa del objetivo trazado, que va a significar ese desarrollo comunitario. Habíamos dicho que la población, de repente, dependiendo de la situación geográfica, económica y otros factores de desarrollo comunitario, van a tener diferentes problemas que quieran solucionar. Puede ser problema de agua, salud, oportunidades laborales, servicios sanitarios, eh, construcción de viviendas, caminos, protección ante desastres naturales. Dependiendo de la condición sociocultural de cada comunidad, los ciudadanos, las personas integrantes de esa comunidad van a establecer diferentes tipos de objetivos en base o sea, en busca de la satisfacción de esos objetivos comunitarios. Es muy importante no descuidar, habíamos dicho, la participación y la motivación de todas las personas que integran la comunidad para que podamos llegar al objetivo de desarrollo comunitario. Es importante, ni uno de los integrantes de la comunidad o del grupo social tiene mayor relevancia que el otro, cada uno desde su ámbito de intervención o participación tiene el mismo grado de importancia que todos los que integran la comunidad. Habíamos dicho que la gente que no tiene tiempo por excesiva carga laboral podría aportar eh, bienes, sean efectivos en productos, y aquel que de repente podríamos decir que no tiene trabajo, pero sí tiene tiempo, aporta su tiempo.
Y así sucesivamente los integrantes de cada comunidad aportan lo que tienen. Habíamos hablado que la participación ciudadana es una manera de aportar a la transformación de su comunidad y que no solo se proyecta acá en Paraguay, nosotros en el IPEL lo estamos hablando, es una forma de desarrollo comunitario que debería de ir de la mano con el desarrollo de la nación, de los programas de gobierno y demás, porque ¿quién mejor que los integrantes de la propia comunidad para que luchen por sus necesidades y objetivos comunes entre los ciudadanos? Entonces, es una forma generalizada de lograr objetivos, no es solamente acá en nuestro país. Es más, aquellos, vuelvo a repetir, aquellos líderes que pretendan hacer un programa de gobierno, unos proyectos sociales en busca de llegar a un cargo electivo, debería de o contratar unos buenos asesores para establecer su programa de gobierno y ese programa de gobierno o de acción comunitaria a favor de su pueblo tiene que responder a aquellas necesidades que la mayoría del pueblo necesita. A mayor efectividad y eficacia en la identificación de los problemas va a significar mejor programa de gobierno que los que compiten dentro de esa candidatura y evidentemente la sociedad se identifica con aquel candidato que realmente convenza con sus objetivos trazados en su campaña para que puedan llegar al cargo electivo. En nuestro país podríamos decir como crítica constructiva, la gran mayoría del pueblo eh, aún tiene como materia pendiente la de leer los programas de gobierno o mirar los programas de gobierno de cada candidato para votarlo. Es una materia pendiente, de hecho, hay muchos ciudadanos que sí eligen, como por ejemplo, se podría decir las cabeceras departamentales, la capital y demás, donde la gente ya por su grado de desarrollo de conciencia, de repente mira el programa de gobierno antes que el color, antes que el candidato mismo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no se logra todavía en nuestra comunidad eh, ese desarrollo comunitario al momento de la percepción de los programas que se proyectan para cada comunidad. Entonces es una materia pendiente que nosotros desde la academia debemos de pregonar y en lo posible, en los espacios que nos toque actuar, debemos de incentivarlo, ¿verdad? Eh, la elección, que la gente elija antes de solo votar, como se hace todavía en gran parte de nuestro país. Independientemente a las candidaturas, a las ofertas electorales que se presenten, la gente debe de aprender a mirar los programas de gobierno, los proyectos, tanto a nivel de desarrollo comunitario local o departamental o nacional que tengan los candidatos. Y a partir de ahí poder elegir. Es tipo eh, medio utópico lo que digo, es tipo, diría Platón, el hiperuranio, el mundo de lo ideal, pero en algún momento dado, la clase política misma, la generación nuestra, debe de ir cambiando y tomando esa conciencia. En fin, la transformación comunitaria, volviendo a nuestra materia, la transformación la hacemos nosotros mismos desde nuestra comunidad, como integrantes de tal. Entonces, esa transformación se logra con nuestra participación, con nuestra identificación, nuestro aporte en la identificación del problema social que nos afecta a todos y en base a eso se genera esa participación natural, habíamos dicho, ¿verdad? Y ahora bien, ¿en qué momento uno participa? Eso es lo importante. El momento de participar en un desarrollo comunitario local, habíamos dicho que es eh, luego de identificar, o podríamos decir también, ¿por qué no previo? Porque nos reunimos
hablamos, eh, coordinamos, establecemos nuestras quejas ciudadanas de qué es cuál es el problema que nos afecta dentro de nuestro entorno. Y eso se refiere a la identificación de las necesidades y a la vez, hablando entre vecinos, hablando entre integrantes de la comunidad, se establecen las planificaciones o el diseño de cómo solucionar esos problemas, de cómo se va a implementar esas soluciones. Y luego ya en ese momento de la implementación es donde se lleva a la práctica ya los planes trazados. Y en base a la ejecución en esa implementación, al logro en la implementación del objetivo comunitario, a posterior debe de seguir el, o sea, que la evaluación y el ajuste, ¿verdad? ¿Sirvió o no sirvió la solución planteada? Eh, ¿Fue efectivo la solución que planteamos al problema? Hola, hijo. No quería cerrarme un poco mi candado, no puedo. No sé. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si pueden chequear, por favor. Evaluación y ajuste se refiere a Ya la apreté de todas evaluación formas. Y no- de resultados, la revisión continua de las estrategias para Ya, adaptar gracias. mejoras e iniciativas comunitarias. Participar en el desarrollo comunitario local fortalece la cohesión social y el sentido Bajada de de pertenencia. temperatura, che. Ay, ¿qué tal, hijo? Vicenta, tu micrófono está abierto. Sí, más fuerte, ya sé. ¿Ya está solucionado? Bueno, sí, hijo. Campo Central. Muy bien. Vamos a hacer una pequeñísima pausa de 2 minutos. Vamos a estirar un poco el cuerpito. Vamos a traer agüita. Yo voy a renovar mi agua. Me disculpan, un receso de 2 minutos. ¿Estamos? Está bien, profe. Sí, profe. Sí, que yo te diga. Yo pa- Ay, sí, sí. No sabes.
¿Estamos ¿Están todos ahí? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ir, falta media hora, vamos a ir avanzando. No sé si hay alguna duda hasta lo que estoy mencionando ahora, unidad 3. Todo claro, profesor, sin problema. ¿Alguien que no le haya quedado claro la clase? Que ¿Qué si es es un por grupo mí que ya social? defina las unidades para la parcial, profesor. No espere mañana. ¿Qué, qué es un grupo Dale, social? profe. ¿Cómo podemos definir un grupo social? Conceptualizar un grupo social. ¿Mm? ¿Qué tal están esta tarde de invierno londinense, se dice, ¿verdad? Ya hicieron su matecito. Yo me fui a traer el mío un ratito. Sí, ahí piró, profe. Profe, se congela así el cerebro. Unos 2 días parece que va a ser, después ya vuelve el calorcito. Justo para los días de clase y el examen va a volver, parece, en la otra semana, el fresquete. Bueno, grupo social es un poco, eh, si bien nuestra materia es sobre temas cotidianos que afectan a la comunidad, de repente la sociología, estudiar un poco al ser humano, a las personas en sus relaciones con otras, de repente a veces es aburrida, pero estamos procurando para que sea de ida y vuelta entre nosotros. Y aprender de esta manera, ¿verdad? O sea, el desarrollo comunitario local, si bien es una materia no muy conocida en el ámbito académico, en el diplomado, en la tecnicatura que nos ocupa, es de vital importancia que ustedes manejen por lo menos los conceptos básicos de un desarrollo comunitario local. Y más que menos, acá, a pesar de las profesiones que tengamos, la mayoría tengo entendido que son abogados y demás, como docentes. El desarrollo comunitario local, independientemente a nuestros estatus sociales que tengamos cada uno en la sociedad, nos afecta de alguna u otra manera. Al igual que la política, ¿verdad? Muchas personas se, se, se muestran un poco rebeldes contra la política, pero de una u otra manera la política está presente en nuestro quehacer del día a día. Nosotros, si bien hay personas que no se quieren meter en política, la política se encarga de meterse con nosotros, ¿verdad? O sea, porque está presente en el día a día, en la guía, en las decisiones que se toman en base a los futuros proyectos de trabajo que se encaran para nuestra comunidad. Entonces, desde esta cátedra lo que se busca es tener esa noción básica de que el desarrollo comunitario local es algo que nos afecta a todos independientemente a la condición social que tengamos y las necesidades sociales que podamos tener cada uno de nosotros varía en base a la condición sociocultural que tengamos, ¿verdad? Bueno, yendo un poco otra vez a nuestro material, el desarrollo comunitario local, ¿en qué momento uno participa y participa o debería de participar al momento o en el momento de esa identificación del problema social? Deberíamos de participar en la planificación de esas políticas de solución, ese diseño de la estrategia de cómo lograr el objetivo comunitario y evidentemente ser parte también de la ejecución de ese proyecto que se ha trazado a nivel comunitario local para conseguir esa mejora en nuestro entorno, ¿verdad? Esa transformación. Somos partícipes de la transformación de nuestro entorno
en base al grado de participación que tengamos en ese desarrollo local. Luego, habíamos dicho, para cerrar la unidad 3, es muy importante la evaluación permanente de las soluciones que se hayan planteado y hacer los ajustes necesarios para que eso se mantenga en el tiempo como mejora para nuestra comunidad, ¿verdad? Habíamos hablado también que normalmente lo que más se conoce a la teoría desarrollada, lo que más se acerca a lo que estamos hablando son estas dos fotografías, estas dos imágenes que se proyectan en pantalla. De un lado vemos la reunión de personas y del otro lado vemos ya la ejecución. Habíamos dicho de que en la primera podría haberse tratado del problema que más afecta a todos, la basura abundante en la comunidad. Y la acción que decidieron tomar es formar grupos de limpieza de la comunidad y todos los integrantes de la comunidad o quienes pueden participan de esa actividad y de esa manera logran esa transformación, ese desarrollo local que estaban proyectando, ¿verdad? Luego, en la unidad 4, habíamos desarrollado lo que se refiere a tipos de organización en la comunidad. No nos vamos a cansar de hablar del desarrollo comunitario local porque es la esencia de esta materia. La planificación social y el cambio de políticas, porque basado en esta evaluación que por ejemplo, se identificó el problema, se planificó, se implementó, pero en la evaluación sufrió un problema, o sea, se identificó un problema en cuanto a la implementación de ese cambio social y hay que hacer ajustes. Este ajuste bien podría ser cambio de políticas o de planificación para la solución de ese problema local. La acción social y la abogacía sistemática también vamos a desarrollarlo en esta unidad 4. Y por último, vamos a cerrar hablando de las coaliciones. Para muchos, este término seguramente ya es conocido. Y vamos a desarrollarlo más acabadamente al cierre de esta unidad 4. Habíamos dicho que la estructura social se puede proyectar de la siguiente manera, estableciendo elementos que en su conjunto va a significar esa planificación, esas políticas de cambio, esas políticas de conducción que se van a implementar en la comunidad para lograr el cambio comunitario local, ¿verdad? El desarrollo comunitario local. Dentro de esta estructura es muy importante el liderazgo. Sabemos que dentro de nosotros siempre existe un líder escondido de repente, y en otros casos más desarrollados ya el liderazgo. Y a mayor eficiencia también del liderazgo, más personas van a seguirle a ese líder. Podríamos entrar a hablar de diferentes tipos de liderazgo existentes, pero vamos a extender en vano el desarrollo de esta unidad porque más adelante vamos a hablar de los tipos de liderazgo y los programas sociales que se pueden implementar en cada comunidad, ¿verdad? Bueno, este líder comunitario, evidentemente no existe líder sin gente que le siga. Eso es categórico. Yo me puedo creer un líder, pero si no tengo adherentes, entonces al final no soy líder otra vez. Entonces, el líder necesita de personas y establecer procesos para la transformación comunitaria. Estos procesos tienen o guardan estrecha relación con la cultura de la sociedad y a partir de ahí se van a establecer sistemas de trabajo o cooperación para la ejecución de ese proceso, de ese objetivo trazado. Y evidentemente se necesita una estructura comunitaria para
poder llevar adelante la implementación de lo planificado. Habíamos hablado también de que toda comunidad siempre tiene una historia. Esta historia tiene que ocurrir en un cierto tiempo y espacio. En base a eso se pueden notar en su paso en los cambios o la permanencia en la sociedad. Pueden ser en modas, costumbres o avances urbanos. Y en lo referente al espacio donde suceden estos hechos importantes y cómo suceden. Cuestiones como, por ejemplo, la fundación de ciudades, inauguración de ciudades y eventos naturales. Vuelvo a repetir, estas proyecciones que yo doy en el PowerPoint son al solo efecto de que se entienda mejor la clase. Ustedes deben de estudiar del material puesto en la web o en la plataforma del IPEL, ¿verdad? El desarrollo comunitario local, a modo de darle un concepto, podemos decir que es un tipo de organización de la comunidad que se centra en mejorar condiciones de vida de un área geográfica específica mediante la participación activa de los residentes y la utilización de recursos locales. Es el síntesis o la síntesis de lo que estamos hablando desde el inicio de esta clase. El desarrollo comunitario local no es otra cosa que la comunidad identifica cuáles son sus problemas y ellos mismos son quienes trabajan, los residentes son los que trabajan en la mejora o el desarrollo para la comunidad local y en muchos casos suplen definitivamente la ausencia del Estado en sus comunidades. Pero eso no debería de ser así, más bien deberían de ser un brazo ejecutor de las políticas de gobierno de esa autoridad local en nuestra comunidad. Este enfoque implica identificar problemas, habíamos dicho, y necesidades comunitarias, planificar y ejecutar proyectos y programas que promuevan el bienestar y el desarrollo sostenible a nivel local. El desarrollo comunitario local siempre, entonces, tiene que ver con la solución de problemas locales por los propios residentes, por los propios afectados dentro de la comunidad. Lo ideal, vuelvo a repetir, sería que los gobiernos locales ejecuten políticas para estas comunidades a, a través de estas organizaciones. Porque habíamos dicho también que los integrantes de la comunidad son quienes mejor saben sus necesidades. Y quiérase o no, en toda comunidad, en base al problema que tengan, ya la comunidad siempre tiene una idea o una alternativa de solución. Como líderes comunitarios, la misión es identificar esos problemas, ver la planificación de soluciones y trabajar en ello. Y la sociedad toda se va a volcar al desarrollo o al apoyo de ese proyecto, a la ejecución de ese proyecto. El desarrollo comunitario guarda estrecha relación con el ambiente cultural, la seguridad y la salud local, la educación y la formación del capital humano, la cultura de recreación, el desarrollo económico local, la infraestructura y servicios. En cualquiera de estas áreas se puede aplicar un desarrollo comunitario local dependiendo del problema identificado en cada comunidad. Puede ser un problema ambiental, de seguridad, de salud, de educación, no sé, de oportunidades laborales para los integrantes de la comunidad. Puede ser también necesidades de recreación, espacios de esparcimiento para niños, adultos, personas de tercera edad, o el desarrollo económico local, ver y fomentar o procurar de que alguna empresa que brinde manos de obra se instale en nuestra comunidad. Bien, podría ser un objetivo comunitario para lograr el desarrollo. O la infraestructura de servicios sanitarios, alcantarillado sanitario, agua potable y demás.
Todos estos objetivos, que son meramente enunciativos para que se entienda, pueden haber otros, quiero decir. Entonces, a modo de citar nada más y que se entienda que el desarrollo comunitario local puede darse en cualquiera de las áreas donde la comunidad misma haya identificado ese problema. Luego, el desarrollo comunitario local es un proceso educativo destinado a lograr cambios cualitativos en las actitudes y comportamientos de la población. Esto podría darse cuando el problema identificado en la comunidad tiene que ver con convicciones o formación cultural misma de los ciudadanos. Entonces habría que trabajar, la comunidad tendría que trabajar en el sistema educativo para lograr sus cambios cualitativos y en las actitudes del comportamiento de sus integrantes, ¿verdad? Este tipo de objetivos también pueden ser identificados en la comunidad y pueden ser trazados para el desarrollo comunitario local. También es una técnica de acción social, porque se necesita la intervención de los agentes especializados. Es decir, es una forma, el desarrollo comunitario local es una forma de estar presente en nuestras comunidades. Y si nosotros mismos, con nuestros conocimientos comunitarios locales, no podemos solucionar el problema, evidentemente, tenemos que gestionar la intervención de esos agentes especializados. También dice, se dirige a aquellas comunidades en situación de desarrollo, subdesarrollo sociocultural, económico o de insuficiente utilización de recursos disponibles. Todos estos objetivos tienen que ver con el desarrollo local comunitario en su situación o en sus condiciones propias dentro del espacio geográfico en el que se encuentra. La situación de subdesarrollo, por ejemplo, sociocultural o económico, o insuficiente utilización de recursos disponibles, tiene que ver con la capacidad que tiene el pueblo, la comunidad, de identificar sus fortalezas o sus debilidades y trabajar en ello para lograr ese desarrollo comunitario local. También se tiene dentro de este desarrollo comunitario local objetivos principales: la concesión del bienestar social, es decir, la mejora de la calidad de vida, la población, la comunidad, etc. Exige la participación voluntaria y consciente y responsable de los individuos en la solución de sus propios problemas. Pareciera ser redundante lo que estamos hablando, pero refuerza la idea de que somos partes, cada uno de nosotros, dependiendo, o sea, independientemente de la comunidad en que estemos, somos parte del problema y somos parte de la solución. Tenemos que identificar el problema y trabajar en conjunto con los integrantes de la comunidad en las alternativas de solución que hemos planificado. El desarrollo comunitario local se basa en ciertos principios básicos. Por ejemplo, nunca podrá haber un verdadero cambio si no es con la plena participación de las personas interesadas. Este tipo, podríamos decir, yo tengo un problema, pero no lo reconozco. ¿Cómo voy a ser parte de la solución? Entonces, los integrantes de la comunidad necesariamente tienen que tener ese despertar de la conciencia, esa posibilidad de identificar los problemas que tienen y ser parte de la solución. Un verdadero cambio se da cuando la comunidad, los integrantes, tienen este tipo de reacciones. El desarrollo es un producto de las personas. Se produce a través de la toma de conciencia de la situación en que viven, de la necesidad de modificarla y la toma de conciencia sobre sus derechos en la sociedad y de sus deberes hacia las demás personas. Es decir, acá es más profundo de lo que nosotros estamos hablando, el problema, porque no solamente
tengo que ser capaz de identificar el problema de mi comunidad y que me afecta a mí también, sino que tengo que ser capaz de identificar ese problema que le afecta a mi semejante también. Entonces, esa situación de conciencia y la necesidad de modificarla nace del seno de la propia comunidad. Son deberes de la persona como integrante de la sociedad en que vive, lograr eso, ese desarrollo comunitario local, esas mejoras para su comunidad. El cambio parte de la libertad y la determinación de los individuos y de las comunidades para elegir su propio camino de desarrollo. Esto surge, este enunciado, podríamos decir que surge de la necesidad de, como parte integrantes de la comunidad, vuelvo a decir, dentro del marco de nuestras libertades, porque nadie nos obliga a qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que decidir, qué es lo que tenemos que aceptar, ni nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dentro de esa autonomía de la libertad que tenemos cada uno de los seres, logramos identificar, logramos discernir, tomar la decisión de ir por un camino que implique una mejora para nuestra comunidad. El ritmo de desarrollo, dice, el ritmo de desarrollo no puede ser impuesto artificialmente desde el exterior, sino que debe depender de la capacidad, de la voluntad de los individuos para mejorar y desarrollar su comunidad. Este ritmo de desarrollo local va a depender del despertar de la conciencia de todos los integrantes de la comunidad y de que se mantenga esa lucha de todos por salir adelante o lograr más desarrollo comunitario local. No solamente, podríamos decir que no solamente es necesario ponerse un objetivo. Alcanzado un objetivo, la comunidad debería identificar otro y así sucesivamente ir desarrollando cada vez más su comunidad. Y esta práctica, lo ideal sería que pase de generación en generación. No todos somos eternos dentro de nuestra efímera existencia. Tenemos que aportar, dar contenido a la vida, diría Pepe Mujica, en cuanto a tener esa participación, dejar algo útil, dejar una enseñanza, dejar esa lucha para nuestras generaciones venideras. Entonces, ese desarrollo, el ritmo de ese desarrollo local dependerá de qué tan conscientes somos las personas de querer lograr el desarrollo sostenido y gradual para nuestra comunidad. Para ello es importante la planificación social y el cambio de políticas. La planificación social, este tipo de organización se enfoca en influir en las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones a nivel gubernamental para abordar problemas sociales y comunitarios. Acá vamos avanzando un poco más. Nuestra organización, nuestro grupo social, ya como organización, debe de identificar los problemas y a la vez, por lo menos, proyectar e influir en las políticas públicas, en los procesos de la toma de decisiones a nivel gubernamental para abordar problemas sociales comunitarios. Y esto es mucho más profundo de lo que podemos leer ahí. Las organizaciones, los integrantes de las organizaciones deben de identificar el problema, establecer cuáles son las políticas públicas que podrían influir en ese cambio y también debería de apuntar a ir a ese nivel gubernamental de la toma de decisiones. ¿Esto qué significa? De que yo como integrante de la comunidad bien podría ser parte de estos organismos de decisión. ¿A qué me refiero? De la comunidad, los líderes mismos, dependiendo de qué tan unida sea la comunidad y qué tan beneficioso sea el proyecto, podría candidatarse a esa persona. ¿Para qué? Para que pueda tener ese poder de decisión a nivel gubernamental. Porque a mayor
interés de las políticas de desarrollo social que tengamos, mayor interés de las personas en apoyar nuestro proyecto. Y por qué no, eso podría hacerle llegar a la persona en esas instancias de gobierno para poder lograr desde ahí esos cambios sociales o abordar por lo menos esos problemas sociales y comunitarios que afectan a la comunidad. Implica también la identificación de problemas sociales, la investigación de soluciones efectivas, la promoción de cambios legislativos o administrativos y la implementación de políticas que beneficien a la comunidad en general. Todo esto que cité se puede hacer desde el vamos con el solo hecho de organizarnos. Como grupo social comunitario podemos presentar iniciativas legislativas o administrativas para la toma de decisiones dentro de lo que es el ámbito de competencia de nuestras autoridades locales, comunitarios, y de esa manera ir logrando los objetivos trazados en la comunidad. En caso de que no se logre estos tipos de cambios, ya podríamos pasar a la siguiente esfera de intentar llegar a integrar esos organismos de poder de decisión para abordar los problemas sociales que afectan a nuestra comunidad. Y ahí se llega con votos, con la participación de la comunidad, de la fortaleza que podamos tener como grupo social y generar esa adherencia de los demás. La acción social y la abogacía sistemática. Próxima apertura, dice el cartel. Y con esto quiero significar que la acción social, la importancia de la comunidad, de la gente, de nosotros en la participación de los quehaceres de nuestra comunidad es fundamental. Las políticas públicas que enfocan o realizan nuestros gobernantes es gracias a que llegaron a ese lugar de decisión gracias a la sociedad, gracias a los integrantes de la sociedad, al voto de los ciudadanos. La acción social, entonces, más bien apunta a que la sociedad en sí ya es luego un factor gravitante en el proceso de cambio. Dependiendo de esa acción social, vamos a lograr poner en esos organismos de decisión a personas que verdaderamente luchen por los objetivos trazados por la comunidad. Es decir, es tan importante la participación de la comunidad en los quehaceres, en el gobierno, en el futuro de su comunidad, que la comunidad misma puede lograr cambios significativos con el solo hecho de saber elegir. Lo que les decía al inicio, que la gente, por ejemplo, aprenda a votar. Es decir, que miremos los programas de gobierno, las soluciones que ofrecen los candidatos y en base a eso dar ese votito de confianza. Esa es una acción social no mínima, pero que podría ser de fundamental importancia para lograr los objetivos trazados para la comunidad, para el gobierno, para la nación, sea para los habitantes de una comunidad local, distrital, departamental y para el país también, ¿verdad? Y la abogacía sistemática. Habíamos hablado vagamente la vez pasada de lo que es el significado de la abogacía sistemática. ¿Qué habíamos dicho? Si no nos hacen caso las autoridades, ¿qué hacemos? A pesar de nuestra organización, no tenemos posibilidades, recursos locales para lograr ese cambio significativo que estamos proyectando. Protesta, cierre de ruta, quilombo. Reclamamos. Gracias, Tenemos que José. reclamar. Así mismos, así mismos. Cuando las autoridades no nos escuchan, cuando somos parte de un grupo social, cuando nuestros programas de desarrollo comunitario local no los podemos desarrollar con nuestros propios recursos locales y necesitamos de esa intervención de las autoridades locales o departamentales o nacionales, lo único que nos queda es la abogacía sistemática, que se refiere justamente a lo mencionado por los compañeros. Organizar no solamente protestas. Recuerden que cuando se hacen protestas debe ser con respeto a derechos de terceros. Cierre de rutas, por ejemplo, no es tan legal que
Se hace, pero no debería de hacerse, ¿verdad? Porque afecta derechos de terceros. Pero sí organizar campañas públicas, acciones legales, el activismo social, entiéndase bien, que son actividades desarrolladas por la comunidad en conjunto para lograr un objetivo dentro del marco legal, nunca salirse del marco legal, porque si no, hay cota ley bahía, en el sentido de que en vez de lograr nuestro objetivo, vamos a irnos presos, ¿verdad? Entonces, cuidar ustedes como actores eh, protagonistas de la sociedad y de la transformación de sus propias comunidades, siempre cuidar esos detalles, ¿verdad? Defender los derechos de las personas, promover el bienestar comunitario de manera organizada, siempre en el marco del respeto, principalmente a derechos de terceros, y hacerse sentir a las autoridades de que la comunidad está esperando esa presencia de sus autoridades locales, departamentales o nacionales, con acciones efectivas a favor de la comunidad, en base ya a convicciones, problemas y soluciones ya identificados por la comunidad, sino que la comunidad debe ser, la organización comunitaria debe ser un brazo ejecutor de esas políticas de presencia efectiva del gobierno dentro de nuestra comunidad. Y aquí llegamos a un tema bastante interesante, es un tema moderno, una terminología bastante utilizada en los últimos tiempos, la formación de coaliciones. ¿Qué se entiende por coaliciones? Se habla mucho de coaliciones. ¿O no? Una coalición electoral, por ejemplo. ¿Qué significa? Son alianzas. Son alianzas de diferentes grupos. Es decir, acá vamos saliendo de lo que es el desarrollo comunitario de nuestra comunidad aislada en sí, de nuestros intereses más particulares, ya eso fue. Y vamos apuntando a intereses a mayor escala. Puede ser intereses, tomando un ejemplo vago, intereses de un barrio X, más los intereses del otro barrio, más los intereses de una compañía, más los intereses de las otras comunidades, pero la sumatoria de estos grupos sociales, de estas comunidades, representan ya todo un distrito. Entonces se puede formar las coaliciones o las alianzas de los grupos sociales para conseguir sus objetivos a nivel distrital para cada uno, ¿verdad? Y también estas coaliciones pueden apuntar a que diferentes municipios tengan objetivos parecidos y se alíen, se unan, formen coaliciones para reclamar las mejoras que afectan a su comunidad, como por ejemplo las rutas que traspasan cierta cantidad de municipios. Es un interés de varias municipalidades y podría generarse estas coaliciones. Las coaliciones son alianzas formadas por diferentes grupos, organizaciones o individuos que comparten intereses comunes, trabajan juntos para alcanzar objetivos específicos. En el contexto comunitario, las coaliciones pueden formarse para abordar problemas específicos como la salud pública, la educación, la vivienda y otros. Son intereses macro, intereses que le afectan de repente no solo a una comunidad local en sí pequeña, sino que pueden afectarle a comunidades más grandes, pero a su vez dividido en pequeños grupos comunitarios. Estos grupos comunitarios pueden formar coaliciones para la consecución de estos objetivos. Se facilita la colaboración, el intercambio de recursos y la coordinación de esfuerzos para lograr cambios significativos en la comunidad. Estos tipos de organizaciones son fundamentales para promover el desarrollo, la justicia social, el bienestar colectivo, actuando desde diferentes enfoques y estrategias según las necesidades y desafíos particulares
del contexto comunitario de cada uno de los grupos que van formando estas coaliciones. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Con eso hemos concluido la unidad 4. ¿Dudas? Pregunten ahora. Súper claro, profesor. Podemos ir a merendar. Llegó la hora, hay compañeros, compañeras que tienen que ir a su diplomado multifueros. Entonces vamos a pedirle a nuestra coordinadora académica, a quienes puedan prender sus cámaras, que tome registro de nuestra asistencia para que podamos ir sumando los puntos del proceso que vamos a necesitar para aprobar esta materia. ¿Estamos todos presentes? Muchas gracias a ustedes por la paciencia, muchas gracias por escucharme. Espero que no se me hayan dormido ninguno. Y mañana, Dios mediante, vamos a reencontrarnos nuevamente a las 15 horas para desarrollar la última unidad que va a formar parte o va a incluir en el examen parcial del próximo martes. Ha sido un gusto compartir con Yo ustedes. estoy Nos acá, vemos profesor, pero mañana. mi cámara no se pudo abrir, no sé por qué. Estoy aquí. No te preocupes, quienes puedan. Yo también estoy, Dale, doctor. profe. Sí. Dale, Sí, Rafael. profe. Tengo un problema en mi cámara, no, profe. Un gusto compartir con ustedes. Nos vemos puntualmente Gra- mañana a las 15 horas. Igual, profe. Dale, doctor. Hasta mañana, Gracias. profe. Gracias, gracias. Dale, doctor, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profe. Yo no puedo activar mi cámara. Hasta mañana. Hasta mañana.